¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto. En este día, pues muy especial, es un martes en el que todos los mexicanos estamos muy a la expectativa, no solamente de lo que pase aquí en el país, en esta discusión que se ha desarrollado pues gran parte del día en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hay un intento por invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial y desde luego lo que está pasando en Estados Unidos en esta elección, tal vez una de las más cerradas de la historia, que también es muy importante para el futuro del país. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches, así es. Hoy un día importante en Estados Unidos, que es el tema con el que arrancaremos, y también para nuestro país con esta decisión que acaba de tomar la Corte respecto a la reforma al Poder Judicial, resolviendo de forma, más que de fondo. Y bueno, una discusión súper interesante que hacía falta que se diera. Podremos estar o no de acuerdo en la forma en que finalmente resuelve la Corte, pero me parece que la discusión jurídica que estábamos esperando se dio ahí y cada quien pudo poner sus argumentos sobre la mesa, ¿no? Así es, Diego. Pues qué martes el que vivimos hoy, realmente un martes histórico, hoy martes 5 de diciembre. El mundo está a la expectativa, seguramente nos vamos a ir a dormir hoy sin saber quién ganó en Estados Unidos. Ambos se van a... No, 5 de noviembre, sí, pero ya la ando. El otro día dije octubre, entonces no pasa nada. 5 de noviembre y nos vamos a ir a dormir sin saber qué pasó en Estados Unidos. Seguramente se van a declarar ganadores, pero sin una certeza de cómo se compone el colegio electoral. Y esta decisión de la Corte de no darle entrada, ¿no? Muy interesante lo que planteó el ministro Dayan. Pero bueno, todo esto y mucho más, porque mañana es el informe de Enrique Alfaro aquí. Además, también tendremos temas locales, el informe de seguridad que dio ayer, controvertido. Digo, hay una gran polémica por el manejo de las cifras del gobierno estatal. Ese también será tema, pero empezamos como cada semana con un tema internacional que no podía ser otro más que esta elección que se está desarrollando hoy en Estados Unidos. Muchos dicen que es un volado, como lo menciona X en este tuit internacional. Dice: una contienda muy cerrada entre Kamala Harris y Donald Trump. En el tuit de MX dice: cualquiera puede ganar. Donald Trump y Kamala Harris se lanzan a la guerra por el voto, mientras las encuestadoras los tienen empatados. Desde luego México a la expectativa, Sonia. Sí, sin duda, quizá no esperábamos, ¿no?, que llegáramos a este punto con este nivel de indefinición por el empate técnico entre los dos candidatos. Sobre todo, quizá los mexicanos esperábamos que el crecimiento tan rápido que tuvo Kamala Harris al entrarle al relevo en la candidatura le alcanzara para más, pero no, también la estrategia de Trump sigue funcionando. Todavía tiró su último petardo hoy cuando declara que si él gana le va a decir a la presidenta de México que va a fijar aranceles a nuestro país si no se contiene el tema del ingreso de migrantes y de la droga. Una agenda antimigrante que explotó súper bien a lo largo de la campaña de Donald Trump, que a nosotros nos podría parecer pues que lo desnuda como el tipo nefasto y complejo, pero que desafortunadamente ha sido pues su fortaleza más importante ante cierto sector de electores en Estados Unidos, ¿no? Le endureció sin duda el voto duro. De hecho, Diego, a los latinos que viven en Estados Unidos, a los mexicanos que viven en Estados Unidos, que ya tienen la residencia, he escuchado varias entrevistas, platicado con algunos que viven allá, y que hay una sensación de prefiero la dureza de Trump a que Kamala Harris siga quitándonos para ayudar a los que no trabajan como nosotros. Hay un discurso polarizante incluso ahí entre los latinos. A ver, si Estados Unidos está polarizado igual que todo el mundo, es decir, hay esta tendencia en las sociedades a la polarización, ¿no? Y por un lado hay que atender, ¿está en riesgo la democracia estadounidense como la conocemos con la llegada de Trump? Probablemente sí. Y sí, yo sí creo que va a ser, si Trump llega, va a destabilizar mucho el sistema
político estadounidense, ¿no? Dos, el voto latino, efectivamente, creo que sobre todo por el lado conservador, es decir, más que el lado antimigrante, que ellos ya están de aquel lado, ¿no? No les preocupa demasiado, pero yo mucho el voto latino lo veo como por este lado es que Kamala está a favor del aborto y esa gran campaña que han hecho con grandes mentiras sobre las clínicas de aborto en Estados Unidos, cosas que sí pegan en las redes sociales. Y la tercera es, a ver, hay una gran discusión si es mejor para la economía Trump o Harris. La economía nunca había estado tan bien en Estados Unidos como con Joe Biden, pero Joe Biden se convirtió en un lastre para Kamala Harris, ¿no? Sí, yo creo que para los demócratas el principal lastre actual es el propio presidente Biden. Y la otra cosa que es muy curiosa es que los resultados no van a cambiar mucho con respecto a la última, ni a la penúltima, ni a la anterior elección, salvo esos famosos estados swingers, ¿no? Que si Kamala logra Wisconsin, Michigan y Pensilvania, logra los 270 votos electorales que necesita para ganar la elección. Entonces yo creo que cualquiera puede ganar. O sea, no, aún... De hecho, hoy veíamos una nota en Canal 44 de un pueblito donde hay 6 electores, ¿no? Y entonces 3 votaron por Kamala y 3 votaron por Donald Trump. Pero lo curioso es que en el resto de los votos, los republicanos se llevaban la mayoría de votos. Es decir, podría haber un voto diferenciado en donde, pues sí puede ser que los republicanos tengan más votos, pero los demócratas... para el Senado, por ejemplo. Exactamente. No, en todas las demás elecciones los republicanos llevaban una ventaja amplia. En ese pueblito de 6, pues, creo que eran 5 votos para los republicanos en el Senado, y 4 en la otra elección, pero en la de presidencial estaban 3 y 3. Así es. Bueno, pues a esta hora sigue el conteo de votos, seguramente seguirá otras horas más y el próximo martes ya estaremos analizando aquí, esperemos que ya haya resultados definitivos. Y si no lo hay, más interesante se va a poner el análisis. Así es, lo platicaremos aquí. Mientras tanto, vamos a otro tema internacional que ha llamado muchísimo la atención. Ha habido muchos paralelismos que dicen lo que pasa con las autoridades cuando hay siniestros, a como pasó ahora que en España, allá en Valencia, pues sufrieron una lluvia pues inédita ahí por la cantidad de agua que cayó y las inundaciones que provocó. Dice, alerta España, al menos 50 fallecidos, incluidos niños, como consecuencia de las brutales inundaciones en Valencia provocadas por un fenómeno meteorológico llamado Dana, que son las siglas de depresión aislada en niveles altos que ha convertido las calles en ríos que arrastran todo a su paso. Ahí había, además de los 50 fallecidos donde había niños, pues bueno, hoy la cifra va arriba de 200. 211, Diego, me quedé yo en la mañana, pero eso seguramente la cifra todavía va incrementando. Siguen apareciendo algunos cuerpos. Hubo una historia de estas de sobrevivencia de una señora que duró 3 días atrapada en su coche. Fue impresionante ver cómo el agua arrastró los coches en las calles de Valencia. Y la polémica se ha centrado en los reclamos, las agresiones momentáneas que hubo a los reyes de España, a Felipe y a Leticia, que bueno, fueron caminando a hablar con los damnificados. Sí, y a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Pedro sí le corrió. Sí, pero la gran diferencia, creo yo, entre ser jefe de Estado y de gobierno, ¿no? Es que el jefe de Estado se quedó, ¿no? Porque él sabe que su puesto no está en riesgo, ¿no? Él se quedó, aguantó, tanto él como la reina Leticia, ¿no? Y el presidente, al contrario, midió su cálculo político y salió huyendo. No creo que aguante mucho Pedro Sánchez después de esto. Sí creo que hay una gran responsabilidad de los gobiernos. Porque le calculó mal. Sí, hay una gran responsabilidad de los gobiernos en no haberlo previsto y avisado, ¿no? Es decir, creo que fallaron los sistemas de protección civil, pero... Un poco como en Otis, ¿no? Un poco como en Otis, ¿no? Tal cual. Ahora, es cierto, estos fenómenos meteorológicos de manera puntual y cada vez más destructivos
siguen creciendo en el mundo, ¿no? Claro, que están, donde no se daba. Que están aderezados con decisiones de otro tipo. Creo que esto lo conoceremos después más a detalle sobre qué ha ocurrido territorialmente en esa región de España, que en casi todo el mundo tenemos lo mismo, ¿no? Deforestación, mala planeación urbana, invasión de pantanos. Exactamente, construcción en cauces que eran naturales, este tema de los pueblos y las ciudades europeas siempre pegadas a los cauces de los ríos, que luego se van secando por el exceso de consumo de agua, pero sigue el cauce ahí. Es decir, un montón de cosas que en realidad compartimos en todo el mundo, porque de pronto los seres humanos pensamos que lo que nosotros le digamos al planeta, eso va a ocurrir, y luego vienen estos fenómenos. Y en cuanto a la presencia de las autoridades, vemos que también pasa en todo lugar. Se tardó en llegar el presidente de España, que creo que de por sí no andaba sus bonos muy bien con los españoles por todo el escándalo que había tenido meses atrás con el tema de su mujer. Y viene esto, por supuesto, los reyes se quedan porque en realidad las agresiones fuertes fueron contra el presidente. A ellos también les tocó por ahí algo de lodo que les arrojaron, pero al final creo que en los países en donde todavía hay reyes, pues gozan de cierta simpatía, la gente lo considera más bien como los buenos, los que van a apapachar. Estaba la gente enojada, pero al sí final... sí la pasaron mal un rato. Sí, claro. Pero luego terminaron bien con la gente. Por ahí. el acierto de que aguantaron, ¿no? Aguantaron un poco ahí, siguieron caminando, no se fueron, y como que al final la gente se los terminó como reconociendo, ¿no? Claro. Y luego aquí en México pues vinieron todas las comparaciones con el que protegía la investidura presidencial, y por eso nunca fue a Acapulco, no fuera que le vayan a echar lodo, como le echaron a los reyes, ¿no? Tal cual, yo creo que lo midió perfectamente y sabía claro. El presidente que no se gana nada y se pierde mucho. Así es. Bueno, vamos a nuestra primera pausa, es breve, quédese aquí con todo respeto. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, presentó un proyecto que propone invalidar parcialmente la reforma judicial promulgada el 15 de septiembre de 2024. Este proyecto sugiere anular la elección por voto popular de jueces y magistrados federales, argumentando que no garantiza las condiciones mínimas de seguridad jurídica en un sistema democrático. Sin embargo, avala la elección popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La propuesta también rechaza la figura de jueces sin rostro y la creación de comités de evaluación para seleccionar candidatos a cargos judiciales. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá este proyecto el martes 5 de noviembre de 2024. Efectivamente, hoy fue el día de discusión de este proyecto, un largo e interesantísimo día en la Suprema Corte, quizás el debate más álgido y atendido mediáticamente y seguido en este país en la Corte. No acostumbramos, la Corte era una entelequia ahí un poco extraña, hasta que comenzó a construirse como un contrapoder del Poder Ejecutivo. Hoy se discutieron tres cosas. La primera es si los partidos tenían o no posibilidad de ir en contra de una reforma constitucional. Se decidió que sí. Luego se discutió si era procedente con 8 o con 6 votos, es decir, se requería una mayoría calificada o con una mayoría simple podían echar para atrás una reforma de este tipo porque lo estaba promoviendo. Era una propuesta de la propia Corte, se decidió que necesitaban los 8 votos y luego ya cuando se decidió si se iba a discutir el proyecto de Juan Luis González Alcántara Carrancá, el ministro Pérez Dayán no acompañó al bloque de los 8, con lo cual quedó desestimada ya esta reforma, Sonia.
Sí, a mí me parece que la discusión jurídica que dan hoy los ministros fue súper interesante y que era además lo que se necesitaba en torno a la reforma al Poder Judicial. Podemos estar o no a favor de cómo se resuelve por parte de la Corte, que no va a revisar la reforma al Poder Judicial, pero me parece que esta discusión era muy importante que se diera. Como bien mencionas, Diego, primero resuelven si los partidos políticos pueden ir a la acción de inconstitucionalidad en virtud de que los partidos están representados ya en el Congreso, tienen un voto, un peso específico y ahí tomaron una decisión, ¿no? Ya sea a favor o en contra. Los ministros deciden por mayoría que sí, que los partidos políticos tienen la atribución de ir a la acción de inconstitucionalidad. Luego viene este debate sobre cuántos votos que requirió incluso un receso. La ministra Piña dijo, no estamos cansados, no estamos revisando como deberíamos un tema tan importante, toman un receso, que me parece que también fue un espacio para discutirlo fuera de cámaras. Y ahí hay una clara división. 6 ministros deciden que sí, que se requiere, que es mayoría calificada, es decir, 8 votos, y 5 ministros votan a favor de los 6, incluso ministros que estaban a favor de entrar a la discusión de fondo del asunto deciden que se requería, por la importancia de una reforma constitucional y por otras resoluciones que se habían emitido antes, se requerían los 8 votos. Y entonces ya cuando se va a la decisión de si procede o no procede que la Corte revise una reforma constitucional, es cuando pues ahí ya no les alcanza la mayoría calificada, quienes estaban a favor del proyecto del ministro Pérez Dayán, y ya ni siquiera le entran a la revisión de fondo de este proyecto de sentencia. Simplemente pues no se alcanza, se desestima. Todavía hay otra discusión sobre si se declaraba válida o no válida, que es muy importante también porque eso significa que no le cierras la puerta a otras acciones de inconstitucionalidad o a otras incluso controversias constitucionales cuando se trate de reformas a la Constitución, sino que dejas esa posibilidad de que se siga discutiendo, ¿no? Jaime, ¿cómo lo viste? A ver, ¿se cumple el escenario más favorable para la 4T? O sea, hoy se resignifica lo que decía la presidenta de, a ver, espérense, vamos a ver la votación, ¿no? Como que traía información privilegiada, nunca le quiso entrar mucho al debate, aunque la presidenta siempre dijo, no tienen por qué discutir, si hay un riesgo en el país de entrar a una crisis constitucional, es su responsabilidad por estar discutiendo lo que la ley no les permite, en fin. Se cumple ese escenario, no se cumplen los escenarios más graves que se tenían, como el hecho de que haya pasado la reforma en la Corte, que la presidenta haya entrado a la necesidad de desacatar ese fallo de la Corte y que la oposición haya hablado de que se daba en el país una crisis constitucional que hayan denunciado en órganos internacionales, con lo que pues se degradaba un poco la imagen del país. Creo que eso no se da. El tema hoy es ver si a este ministro no le empiezan a decir el Yunes del Senado. No, por supuesto que ya lo traen en jabón, ¿no? Pero yo creo que hay que atender los argumentos. Me parece que la diferencia en esta discusión, coincido con Sonia, es la calidad de los argumentos. Sí, sí. Es una discusión muy seria, muy sólida, y de las muy dos jurídica. partes. O sea, me parece que incluso las ministras que normalmente habían sido más triviales en la defensa de la 4T, incluso con argumentos de resoluciones dictadas por los mismos ministros. Tú ya antes dijiste que la Corte no podía resolver asuntos de reformas a la Constitución. Creo que Saldívar ¿no? hizo su chamba. Sí, Saldívar le pasó bien Saldívar operó bien el guión. ¿no? Sí, ahora, o sea, sí las mandó bien preparadas. Yo sí ¿Porque creo, son mujeres o por qué? No, porque Saldívar
ha argumentado siempre eso. Yo creo que Loretta siempre ha argumentado bien. Haya podido operar Sí. también con Dayan. Los argumentos de Loretta siempre han sido sólidos. Puede estar de acuerdo o no, pero Loretta siempre Claro. argumenta bien. Loretta Ortiz. Es una, menos Yasmín Esquivel y muy mal en general, hasta para leer, Lenia Batres. Pero no son lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que Sí, meterlas claro. en un bloque creo que es absolutamente injusto y trivializar un poco la discusión. Me Ahora, gustó mucho la conducción de Piña, me parece que mostró la altura de, La altura de una democrática, presidenta ¿no? de un poder. Yo creo que eso habla muy bien de la democracia ahí. Sí creo que, independientemente de la elección de jueces, va a ser otro gran tema, va a ser un Galimatías. Sí, claro. galimatías en este país, pero vamos para allá, vamos hacia ese galimatías. Sí, al quedar fuera de la discusión constitucional, también hay que ver qué pasa con, digamos, cómo reaccionan los mercados, los gringos una vez que tengan presidente, ¿no? Con respecto a un tema que sí es crucial, que es el sistema jurídico o la certeza jurídica. Sí, yo creo que o sea, por supuesto que el país se va a meter en un lío, que era lo más complejo de la reforma. A mí me parece que incluso la discusión de la Corte era necesaria para darle fundamento jurídico, ¿no? A favor o en contra o como fuera. Sí, El problema es lo que viene. Yo estoy de acuerdo contigo, Diego. O sea, me parece que, para empezar, cómo se conforman, cómo se está conformando el tema de los comités que van a hacer las evaluaciones, ¿no? Totalmente. Ya desde ahí, claro. Aunque también, si revisamos para atrás, el esquema de selección que había antes tampoco es mucho mejor que eso. Creo que el problema en este país es que no sabemos cómo salir del hoyo en el que nos metemos siempre. Salimos del hoyo cavando más. Exactamente. Sí, es el problema. Sí, Sí, a ver, pensamos que porque- vamos a llegar al otro lado. Sí, a ver, porque yo pensaba que era la propuesta de González Alcántara, era una buena salida política. Era buena salida política para Era el una régimen. buena salida política. A ver, vota a los ministros, Quédate con la Corte. vota a los ministros, ¿no? Y- Pero vamos haciendo más, con más tiempo, más detallado, más organizado. Y fortaleciendo la carrera judicial. Lo de los jueces, Claro. vamos viendo quiénes son los corruptos. Que incluso parecía hasta un guiño, ¿no? Con la... Exacto. Ineptos, vámonos. Con el Me gobierno, parece que era claro. una buena salida política. Si hubiera quedado con la elección de ministros y del nuevo órgano de justicia interna o El tribunal. de disciplina, ¿no? Se hubieran echado a todos los corruptos, ¿no? Y hubiera empezado un recambio de jueces y magistrados. Pero lo que yo creo que lo que pasó es que los operadores políticos de las cámaras, ahora pues, Adán Augusto, Sí. el mismo Monreal, ellos ya se vieron eligiendo jueces y magistrados y siendo el nuevo poder tras el trono del Poder Judicial. Ese es el claro. problema. Sí. A ver, entonces, creo que no se dio la 4T esa oportunidad. Gana el tema en la Corte hoy. Un poco, es un escenario que yo creo que la presidenta ya veía venir y hoy creo que tienen un gran problema de cómo van a resolver la elección de jueces y magistrados. Que ya hoy salió la convocatoria, por cierto, ¿no? Sí. Hoy se lo la convocatoria. Esto ya arrancó, como es veis, esto no lo para nadie. Pero bueno, vamos con lo que sigue porque este es el resbalón de la semana. Vean lo que nos tiene preparado la producción. Ahí está el tío Sam, por si no alcanza usted a leer, dice, impondrá aranceles del 25, 50 o 75% a los mexicanos, a los productos mexicanos, suicidándose con una pistola con cara de Trump, el propio, el país que dice que es ser el rey del libre comercio, el gran promotor del libre comercio. Sería desastroso para la economía estadounidense una decisión así y menos de un día para otro. O sea, estados como Texas quebrarían toda la franja sur. Y ¿no? encarecería toda la economía cotidiana de los norteamericanos, que hoy es su principal motivación para el voto. Más que los temas de migración, hay encuestas que dicen que al americano sus principales preocupaciones y lo que le exigen a los candidatos
es como decisiones que mejoren su economía. Eso es como Sí, lo primero claro. que tienen los americanos, antes que el tema migratorio, el tema de la Que aduana. Trump lo liga al tema migratorio, ¿no? O sea, en realidad los aranceles serían si la presidenta no se compromete con el tema de la reducción de la migración y del tráfico de drogas. Yo creo que Trump está jugando que ya doblé una vez a esto, los voy a volver a doblar. ¿no? Claro. Sí. Que al cabo hoy sigue la famosa Marcelo frase Ebrard. en el Yo libro insisto, de- más bien parece como petardo de última hora De última electoral, hora, ¿no? Cuando sí. está la indefinición, vuelvo a darle a los que, Sí. a los que me quieren. Pero desde luego que Sheinbaum está cruzando los dedos para que no sea Trump. Sí, claro. Yo creo que el mundo, ¿eh? No, Todo sí. el mundo, pero Pero bueno, ¿Tú no? también. vamos a un corte, regresamos, no le cambie. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó su sexto y último informe de seguridad, destacando una reducción del 66.8% en la incidencia delictiva desde 2018. Con nula autocrítica, afirmó que gracias a la creación de la Policía Metropolitana y a operativos coordinados, resultaron en más de 167,000 detenciones en 5 años. En cuanto a desapariciones, se reportó una disminución en los casos y la localización de 17,405 personas, de las cuales el 84.4% fueron encontradas con vida. Alfaro enfatizó su compromiso de rendir informes mensuales de seguridad y aseguró que su administración trabajará en este ámbito hasta el último día de su mandato. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Y bueno, pues se dio el sexto y último informe de seguridad, como se había venido dando por ahí desde el segundo informe, que se separaba el informe general, el informe de seguridad se separaba del informe general. En el de ayer, pues no hubo sorpresas, hubo el acostumbrado manipuleo de cifras, el combate estadístico de la inseguridad, haciendo comparaciones, pues sin un criterio claro, como se les ocurría, un mes con un mes, un año con un año, no haciendo sumas generales para comparar, por ejemplo, los homicidios del sexenio anterior con los homicidios de en el anterior fueron 8,000. A un mes de que se termine el sexenio de Enrique Alfaro, ya van 12,000 homicidios, y creo que esa cifra, Sonia, pues es sumamente contundente para demostrar que pues se trata de maquillar la realidad en este delicado tema de la seguridad, ¿no? Sí, claro, sobre todo en los delitos que más le están doliendo a la sociedad, como bien mencionas el tema de los homicidios, y eso que se resistió todo el tiempo a que los cuerpos hallados en fosas clandestinas sean clasificados como homicidio. Es decir, a pesar de que tienes ahí el elemento de una persona que fue asesinada, nunca se sumaron a la cifra de homicidios. El tema de las desapariciones, que sigue siendo la crisis más importante que tiene este estado y que está ligada a los homicidios, o sea, los datos están ahí. Jalisco es el número 1 a nivel nacional. El gobierno de Enrique Alfaro es el gobierno en donde más personas han desaparecido. Esos los datos, hasta sus mismos datos lo refieren. Es mentira que se reunió con los colectivos. No hay un solo colectivo que esté en buenas condiciones con el actual gobierno. Los colectivos están trabajando, algunos ya, con el gobierno entrante, eso es verdad, pero no con el saliente. Con el saliente todos los colectivos terminaron mal. Cuando dice que se lucra políticamente, me parece una agresión terrible a los colectivos, porque aún cuando puedas estar de acuerdo o no con las formas en que al dividirse los colectivos decidieron emprender la lucha, todos tienen un desaparecido. Nadie quisiera estar en esos zapatos por ninguna razón, ni por una razón política, ni por una razón económica, por ninguna razón. Me parece una agresión durísima contra los familiares de los desaparecidos, llamarlos así. Y las crisis que no resolvió, ¿no? La de las fosas clandestinas, que
No es cierto que el gobierno del Estado empezó a buscar. Los colectivos que se enfocaron al tema de la búsqueda, con los que también se peleó, son los que encontraron la mayor parte de las fosas clandestinas. Jalisco es el primer lugar nacional en cuerpos recuperados de fosas clandestinas. Eso también están ahí los datos. Y la crisis forense, o sea, tener más de 6,000 cuerpos almacenados cuando recibiste un estado con alrededor de 100 cuerpos almacenados. O sea, no los tienes en trailers, pero tienes 4, 5, 6 veces más de los que había en los trailers. El combate estadístico implacable, de la inseguridad. Eso fue implacable. Pero finalmente se le revierte, ¿no? Ante las víctimas y ante sus familiares. Sí, primero, la seguridad no es una cuestión de estadística, sino de víctimas, ¿no? Y vamos viendo en qué datos podemos decir hay una mejora, ¿no? Porque hay el gran problema de los datos de seguridad pública es que se cuentan sobre denuncias y luego lo hacen sobre carpetas, no cuentan víctimas, sino carpetas de investigación. Y ahí hay toda una gran Y luego trampa. Confundes carpeta de investigación con investigación, porque abrir una carpeta de investigación no significa que estés investigando, ¿eh? No, ahorita le entramos, si quieren, a detalle a los datos que deja una fiscalía, que yo creo que va a ser la para peor de los últimos años. Ahora, robo de autos, ahí no hay cifra negra, porque se denuncian casi todos, o sea, porque no quieres que usen tu auto y te lo robaron para cometer un delito que luego te lo achaquen a ti. O el seguro. O para cobrar el seguro, ¿no? Y si hay una reducción en el robo de autos, eso palomita. En homicidios, hace la misma trampa que el presidente López Obrador, ¿no? Es decir, que también tiene más acumulados, pero la tendencia es a la baja. Pero la tendencia a la baja, sí, apenas, ¿no? Pero el acumulado de homicidios es más. Y sobre todo, cuando hablas de incidencia delictiva, ¿sí?, en los delitos de mayor impacto, en realidad estás hablando de la gran cantidad de delitos no denunciados y sobre todo en territorios controlados. El gran problema de la desaparición forzada es que se da justamente ahí. Diego, es donde se construye este 66% de reducción de delitos. Claro, de los que habla, ¿no? Y entonces dice, pero es que la encuesta nacional de seguridad dice que bajamos 10 puntos, en realidad bajó 9.1, pero redondearon a 10, son bien buenas gentes, como maestros barcos. Pero a nivel nacional bajó 15.5. Entonces, Jalisco no está bien en inseguridad. Es el segundo estado en impunidad, solo después de Oaxaca, y no se debe solo al Poder Judicial. Se debe a una fiscalía que no investiga nada, que no hace nada, que no hace su chamba, porque ese fue el orden. Y yo creo que el dato más grave en términos, o que más refleja la política de seguridad de Alfaro, es cómo fue degradando a las instituciones de seguridad, ¿no? Totalmente. Los titulares eran cada vez más pequeños, él asumió el combate estadístico y finalmente lo que hizo con las víctimas es de lesa humanidad, con las víctimas sobre todo de desaparición forzada. Me parece que eso es lo que más le va a cobrar. Dice que se fueron por su voluntad, nada más que no se explique por qué en este estado más del doble se van por su voluntad que en el segundo estado entidad con mayor desaparición, que sería el Estado de México o la Ciudad de México. El doble de aquí se van por su voluntad. Y habría que ver también qué tanto esa reducción en los delitos del 60 y tantos % que presumió ayer en el informe se deben a una fiscalía a la que la gente ya no acude a denunciar. Hay una cifra negra creciente en los últimos años que habla que se denuncia solamente, creo, el 8% de los millones de delitos que se cometen en Jalisco. Claro. Y porque es la fiscalía más rezagada del país. Tiene más de 500,000 de expedientes abiertos, cuando el segundo lugar tiene 250,000. También son muchos, pero es del doble. El sistema de denuncia está hecho para que no denuncies. Y la mejor fiscalía, que es la de Sonora, tiene un rezago de 1,500 expedientes. Eso te habla más o menos de el tamaño del desastre de fiscalía que dejará la actual administración, ¿eh? Y que, bueno, pues ahí también es parte de la crisis de inseguridad que se tiene por los altos niveles de impunidad que hay. Claro, y de eso no se dijo nada en el informe. No, claro, y otro factor que me parece que ha sido muy importante en el tema de la falta o del poco acceso que hay a la seguridad y a la justicia, que lo dice el mismo gobernador, ¿no? Cuando no tienes un buen diagnóstico, no hay una buena receta.
Y entonces me parece que tanto engañarse, tanto separar las cifras, por ejemplo, decir que los delitos del Fuero Federal no hay que tomarlos en cuenta cuando ocurren en tu territorio y al ciudadano le tiene sin cuidado si es federal o si es local. Él vive en este estado y en este estado fue víctima de un delito. Todo este manejo para tratar, como ustedes bien señalan, de combatir las cifras más que combatir el crimen, me parece que luego llevó a que los resultados no se dieran y no hubiera una actuación, ¿no? Hay un punto de quiebre, o sea, porque yo creo que cuando hubo un discurso en los primeros meses muy fuerte en términos de seguridad y luego le fue bajando, ¿no? Hasta donde resultó que el problema ya no era la inseguridad, sino los medios, ¿no? Claro. Bueno, y ayer se volvió a reflejar eso porque el informe de seguridad estuvo acompañado de constantes reproches a que no se publicaban las cifras de esas evaluaciones o de esos cortes mensuales que hacía de la inseguridad, ¿no? Sí, claro, responsabilizando a los medios con este discurso de quieren que le vaya mal a Jalisco. Luego otra frase era que difundían más lo que hacen los delincuentes que las acciones del gobierno, ¿no? Así es. Y bueno, una de las pruebas de que el tema de los desaparecidos es sin duda el problema número 1 de inseguridad en el Estado, es que el gobernador electo que viene, pues lo primero que hace es hacer una secretaría específica, Diego, para atender ese problema. Creo que es una buena señal, ojalá funcione. No sé si es una buena idea, es una buena señal. Y creo que corrigió cuando pues acelera la aprobación de la secretaría. Los colectivos dicen, nos haya gustado opinar, y bueno, aunque sea después de aprobada la secretaría, los invita y están trabajando. Ojalá se pueda ahí adecuar y se cumpla eso de que quienes tengan los primeros puestos de esta secretaría van a estar cerca de la familia de las víctimas, ¿no? Creo que sería una manera de echar a andar bien esa nueva instancia. Y no sé si la instancia era una secretaría, ¿no? O era otra cosa, pero la señal es muy buena. Así es. Bueno, pues ahí el tema de la inseguridad, sin duda uno de los grandes retos que tendrá la nueva administración estatal. Ya veremos cómo la empieza a enfrentar y aquí pues lo vamos a comentar. Ahora vamos a esto que sigue, póngale el nombre, un lamentable homicidio, uno más que ocurre aquí en la ciudad. Esta vez se trata de un muy destacado activista. Veamos. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Que desgraciadamente el fin de semana fue asesinado. Lo que hasta hoy ha dicho la fiscalía es que se quedó de ver con unas personas que le iban a comprar la motocicleta y ahí llegaron sujetos armados y le dispararon de forma directa, Sonia. Sí, bueno, vamos a platicar más adelante de este tema, pero yo lo que le pondría de nombre a esto es se prenden las luces de alerta, ¿no? Me parece que cuando hablamos de un activista no podemos dejar de lado el trabajo que hacía justamente en la defensa de una causa. Diego. Informe de seguridad. Vaya coincidencia, claro. Le pondría yo, ¿no? Porque es justo un día antes del informe y bueno, lo que sí es que la Fiscalía pues va a tener que clarificar este hecho. De hecho, vamos a profundizar sobre este tema al regreso de una pausa. Quédese con nosotros. El activista ambiental Abraham Gobel fue asesinado en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Gobel, presidente de la Asociación de Talleres para Emisiones y Reparaciones Vehiculares, ATERVAC, se oponía al programa de verificación vehicular implementado en el estado. Según informes, fue citado por supuestos compradores interesados en su motocicleta. Al encontrarse con ellos en la colonia El Álamo, fue atacado a tiros y despojado de su vehículo.
Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar si el asesinato está relacionado con su activismo. Obligado, sin duda, a investigar si el asesinato está vinculado con su activismo, con su actividad política, no partidista, pero es una actividad política donde él siempre estuvo en contra de la verificación vehicular. Las circunstancias del asesinato son muy extrañas, es decir, aparentemente le iban a comprar la moto, ¿no? Y lo reciben con 12 balazos. Sí, hay muchas cuestiones que me parece que se tienen que revisar. Yo creo que es prudente no especular acerca de lo que ocurrió con este asesinato terrible. Me parece que, yo insisto, enciende las luces de alarma por las actividades que realizaba Govel, pero también me parece muy delicado que las autoridades se apresuren también a especular, porque es una especulación, que el móvil del asesinato fue el robo, ¿no? Porque, como bien señalas, para empezar, hubo información diferente cada vez de parte de las autoridades. Primero dijeron que él circulaba en su moto por la hora, además, ¿quién va a esa hora de la noche a vender una motocicleta a dos desconocidos en una zona en donde pues tampoco hay tanto movimiento? Dicen que primero dijeron que lo iban a asaltar, que él iba en la motocicleta, después que no, que fue a ver a unas personas que le iban a comprar la moto y que el móvil fue el robo de la moto, pero después resulta que las personas con las que se citó no son las que le disparan, sino que llega otro vehículo, es el que le dispara y además no le roban la moto. Entonces, me parece que todo esto está muy extraño. Sí, el móvil del robo se descarta, pues. Exactamente. O sea, la moto nadie se la llevó. No, pero la autoridad dice que el móvil fue el robo del vehículo. Me parece muy apresurado, sin que haya una investigación. Es igual que todos los asuntos, quieren sacudírselo rápido. Hoy mismo la Comisión Estatal de Derechos Humanos empieza a abrir una queja justamente pidiendo esto, que el protocolo que se siga sea basado en las actividades de protesta, en el movimiento que encabezaba Alejandro Govel, que es el del movimiento en contra de la verificación vehicular. Me parece muy delicado pensar que quien se vio afectado con la forma en que fracasa la verificación pueda llegar a estos extremos, pero creo que se tiene que revisar porque en realidad la verificación no es que haya fracasado por Govel, en realidad fracasó por la corrupción y por la ineficiencia de la empresa, ¿no? Jaime. No vuelve a funcionar un modelo de verificación, ¿no? Pese a todo lo que se le invirtió, en todo lo que se tardaron en diseñar. Y bueno, por ser uno de sus antagónicos o de sus críticos más destacados y más visibles, pues yo creo que, sin especular, creo que la Fiscalía está obligada a desarrollar una línea de investigación en esa dirección y argumentar por qué la descarta o por qué no la descarta, ¿no? Sí. Creo que la Fiscalía está obligada a que ese tema sea una línea de investigación para tratar de esclarecer este homicidio que, lamentablemente, volvemos al tema, son muy pocos, contadísimos los homicidios que se resuelven y que se da con el criminal o con el asesino. Sí, por lo pronto lo que tenemos son dos contradicciones. Una que dicen que tienen que ver los que lo citaron para el robo, pero en realidad le disparan otros. Y dos, que el móvil es el robo y no es robo, ¿no? Es lo que es un asesinato, eso es lo único que está más o menos claro ahorita. Y justamente el tema del paquetazo, como se le ha llamado a esta propuesta de Pablo Lemus para rescatar la verificación, incluyéndola en un solo paquete, en un solo cobro, con el refrendo, reemplacamiento y ahora la nueva verificación o la verificación como parte de un paquete. Veamos esta cápsula. El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, ha propuesto un paquete integral que incluye la verificación vehicular, el reemplacamiento y el pago del refrendo por un costo total de $900.
Este plan busca incentivar la participación ciudadana en la verificación vehicular sin recurrir a operativos ni multas. Actualmente, estos trámites tienen un costo combinado de 3.500 pesos, por lo que la propuesta representa un ahorro significativo para los propietarios de vehículos. Según los funcionarios estatales del próximo gobierno, el reemplacamiento, que no se realiza desde hace más de 20 años, forma parte de una estrategia de seguridad en la entidad. Bueno, ahora viene reemplacamiento. Podemos discutir si es necesario o no. Siempre se ha visto como una forma recaudatoria el tener nuevas placas. Nunca ha quedado muy claro por qué es necesario reemplacar a todos para detectar a unos cuantos, ¿no? Pero bueno, siempre ha sido un gran tema de recaudación y de negocio en las placas. Y ya quedó claro, la verificación sigue siendo obligatoria. No se la vas a pagar ahora a través del banco, la vas a pagar en el momento que vayas a hacer tu referendo a un costo aparentemente menor. Es decir, el Estado recauda un poco menos de la verificación, pero asegura la verificación que en términos ecológicos es fundamental. Esa parte me parece interesante, Jaime. Entonces el paquetazo son las placas, la verificación y el refrendo. Y un frutzi. No, A ver, el último reemplacamiento fue con Francisco Ramírez Acuña, ¿no? Sí, que las placas muy feas. Aquel reemplacamiento de la manita que tapaba el que número. Tapaba el número, placas muy mal diseñadas. Y el código de barras que no tenía información. Y que se tuvo que volver a hacer. Entonces, para empezar, ojalá el reemplacamiento de verdad hoy sí tenga esos componentes electrónicos que incluso ayuden a encontrar el vehículo en caso de robo. Pero ahora, yo no sé si un código GPS, QR sea lo correcto, porque un código QR lo puedes leer con cualquiera. cualquier cosa. Imagínate el nivel de inseguridad. Entonces, bueno, que cualquiera pueda leer tu código cuidar QR. todo eso y que se haga bien. Creo que a final de cuentas le dieron ahí la vuelta, le buscaron a ver cómo cumplían esta promesa de que se diera la verificación vehicular gratuita, sin multas, sin persecución. Hoy se hace obligatoria, ¿no? Exacto. Ahí junto con la placa y con el refrendo, ojalá resulte. No es una mala salida, en términos de obligar la verificación. No sé si... Sí, creo que... Pero, a ver, la verificación obligatoria a mí me parece que es necesaria. O sea, tenemos, que ese es otro de los problemas que ha tenido esta administración, la mayor cantidad de días del año con mala calidad del aire. Sí. O sea, lo que estamos respirando es una cosa terrible. Y esto tiene que ver, por supuesto, con lo que está pasando. El problema de la verificación y el tema de la calidad del aire es que si no ligas todo, o sea, si no tienes un proyecto integral, vamos a caer en lo mismo. Por ejemplo, el programa de verificación actual, que es al que se le daría seguimiento, no está ligado a ningún instrumento de planeación relacionado con la calidad del aire. ¿Por qué? Pues porque no hay manera, si te lo está haciendo una empresa, pero hay también de tener cifras un control. Oficiales que dicen que es el año con menos días contaminados. No. ¿Cómo el río Santiago vive? No. A ver, sí. Sonia, ¿en qué estado vives tú? ¿En Alfarilandia o en Jalisco? Exactamente. Entonces, me parece que si no hay del próximo gobierno un plan integral que tenga que ver con realmente mejorar la calidad del aire, vamos a volver a caer en lo mismo. Sí. Y lo segundo es, ¿de dónde vas a financiar? Porque aunque no cobres las placas, hay que pagarlas. Y yo no creo que el gobierno del Estado esté tan holgado. O sea, me parece que todavía habrá que ver cómo resuelves todas esas cosas. Al verificador hay que pagar lo mismo que estaba comprometido. No tanto, creo que no tanto. Le tienes que pagar la recuperación de su inversión, pero además se llevaba una ganancia por carro verificado. Ojalá de verdad esté planchado el tema con los concesionarios. Sí. Porque era un contrato medio leonino. Claro, a los concesionarios que si pagando. No iban los coches que se tenían más o menos presupuestados, pero le pagabas más al... Claro, no, o sea, le pagabas la diferencia. O sea, hay un mínimo que tiene que pagar el gobierno. No sé si lo que acordaron fue, el gobierno te va a dar ese mínimo, ¿no? Tú vas a hacer las verificaciones que lleguen, ¿no? Y, digamos, ahí podría reducirse, digamos, punto que sea, de los 900, 200 sean... Claro, el gran negocio de la empresa es el extra que tenía de carro verificado.
Claro. Por eso, al no haber tantos carros verificados, tuvieron tantos problemas. Y por eso se les tenía que subir. Exacto. Pues, Entonces, la cuota. el gobernador electo Pablo Lemus va a acabar con el negocio Sí. tal cual, o sea, no con la verificación, sino con el negocio que implicaba la verificación. con ellos el negocio de la El tema es si verificación. están de acuerdo Pero los otra empresarios. vez, pon Sí, tú o sea, hay que ver cómo de los planchó ese acuerdo. 900, ¿cuánto le va a tocar al verificador? ¿Cuánto para las placas? Y el resto es... Y de veras, ojalá la hayan recaudación del gobierno. hayan hecho un buen acuerdo, porque si no, pronto nos vamos a enterar. ¿Cuánto costarán las placas? No, ¿Qué no te sé. cuesta? ¿200 pesos? Bueno, hubo en el anuncio del paquetaxo el viernes pasado, que además pusieron al secretario, al futuro secretario de Finanzas haciendo Sí. tipo TikTok y anunciándolo, salían unos números y hablaban hasta de 2,500 pesos. No, sí, es lo que... No, ese es lo que ese es cuesta reemplacar ahorita. Lo que Exacto. cobraría, pero el costo de las placas. Bueno, vamos, ya es hora de retirarnos. Muchas gracias por habernos acompañado en este martes tan largo. Seguimos pendientes de lo que está pasando en Estados Unidos. Por lo pronto, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Sonia. Jaime. Buenas noches. Gracias, hasta luego.